Hola a todos, vamos a darle una vuelta a una idea. ¿Y si la economía, antes de ser todo algoritmos y mercados bursátiles, no tratara sobre el dinero, sino sobre lo que está bien y lo que está mal? Pues de eso va esto. Hoy hacemos un viaje a los mismísimos orígenes de nuestro mundo económico para descubrir algo increíble, que las grandes preguntas sobre la justicia, sobre el alma humana, son las que en realidad dieron forma a todo lo que conocemos hoy. Así que la pregunta es clara, ¿no? Si le quitamos a la economía de hoy todas sus capas, las hojas de cálculo, los mercados de valores, toda esa complejidad, ¿qué nos queda en el fondo? ¿Cuál es su verdadera esencia? Bueno, la respuesta, ya os digo, nos va a llevar a un sitio que igual no os esperáis, a los debates de filósofos y teólogos. Y justo aquí es donde encontramos la tensión, el nudo de toda esta historia. Esta cita de Edgar Morin lo clava, de verdad. Es que es perfecta para describir el dilema que vamos a explorar. ¿Será que, en esa obsesión por la precisión matemática, se nos ha olvidado que la economía al final del día va de personas, de sus pasiones, de sus necesidades? Venga, pues empezamos. Y ojo, que nuestra historia no arranca en una sala de juntas de una multinacional ni en un aula de universidad. No, no. Empieza mucho antes, en los albores de la humanidad, con el problema, bueno, el problema más básico y universal que existe. Y ese problema es la escasez. Así de simple. El primer quebradero de cabeza económico no fue cómo maximizar beneficios, que va, fue sencillamente cómo sobrevivir. La escasez, esa cruda, durísima realidad de que no hay suficiente para todos, ese es el verdadero motor, la chispa que puso en marcha toda la maquinaria del pensamiento económico. A ver, ¿y cómo se desarrolla esto? Es bastante lógico si lo pensamos. Primero, la revolución agrícola. De repente, ¡pum!, aprendemos a producir más de lo que necesitamos para el día a día y por primera vez en la historia tenemos un excedente, algo que sobra. Claro, con ese extra surgen preguntas totalmente nuevas. ¿Quién se encarga de esto? ¿Cómo se reparte? Y es ahí, en sitios como Mesopotamia, donde vemos que los reyes, los sacerdotes, empiezan a vivir de ese excedente. Y eso obliga a crear sistemas. Hay que escribir para llevar las cuentas, hay que recaudar impuestos, hay que organizar a toda la sociedad. Y así, de la gestión de lo que sobraba, nace la primera forma de economía. Vale, damos un salto en el tiempo. Nos vamos a la antigua Grecia, porque es aquí donde pasa algo fundamental. Por primera vez, los grandes pensadores no solo piensan en cómo gestionar, sino que aplican la filosofía, la razón, a estos problemas y los convierten en preguntas sobre ética. Fijaos en las preguntas, porque revelan algo clave. Para los griegos, la economía no era una cosa aparte, era una rama de la ética. La pregunta importante no era cómo nos forramos, sino más bien cómo usamos lo que tenemos para construir una sociedad que sea justa y buena. Y esto nos lleva directamente a un debate, un debate de titanes entre maestro y alumno. Platón contra Aristóteles. Platón tenía pánico a que la riqueza corrompiera a los que mandaban, así que defendía la propiedad común, al menos para la élite. Pero claro, llega su alumno, Aristóteles, con una visión mucho más terrenal, más práctica, y argumenta que, oye, la propiedad privada hace que la gente cuide más las cosas, que produzca más, y que al final genera menos conflictos que si todo es de todos. Pero, ojo, que nadie piense que Aristóteles era una especie de capitalista de la antigüedad. Para nada. Para él, la palabra clave era propósito. Creía firmemente que la economía tenía que servir a un fin más alto, un fin moral. Eso de acumular riqueza por el simple hecho de acumular, lo veía como un camino súper peligroso, uno que ponía en riesgo lo más importante que tiene una persona, su virtud, su sabiduría. Y aquí llegamos a un concepto que es fundamental para entenderle, la crematística. A ver, Aristóteles hacía una distinción muy clara. Por un lado estaba la economía, digamos, natural, gestionar tu casa, comerciar para conseguir lo que necesitas para vivir. Y por otro estaba este arte antinatural, la crematística, que es básicamente usar el dinero solo para hacer más dinero. Para él, esto era lo peor de lo peor, una auténtica perversión de para qué se había inventado el dinero. Bueno, pues ahora el tablero de juego cambia por completo. Cae el Imperio Romano y el mundo se pone patas arriba. Esa autoridad que tenía la razón, la filosofía griega, deja paso a una fuerza nueva y arrolladora que va a definir la economía durante, ojo, los siguientes 1000 años. Y en esta línea del tiempo se ve clarísimo el cambio, ¿verdad? Pasamos de los debates filosóficos en la plaza pública de Atenas a las doctrinas teológicas que se dictan desde un púlpito. El centro de gravedad, el lugar desde donde se pensaba el mundo, se desplazó por completo. Y la nueva autoridad es la Iglesia. A partir de ahora y durante toda la Edad Media, cada acto económico, da igual que fuera plantar un campo o prestar una moneda, se juzgaba con una sola vara de medir, si estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. La lógica del mercado no importaba. El objetivo ya no era la ganancia, era la salvación del alma.
San Agustín, que vivió justo cuando el imperio se desmoronaba, lo enmarcó todo en una especie de lucha cósmica entre dos ciudades. Por un lado, la ciudad de Dios, la comunidad que ama a Dios por encima de todo y busca la vida eterna, y por otro, la ciudad terrena, la nuestra, la de los humanos, que se mueve por el amor propio, por el poder, por las posesiones. Y claro, toda la actividad económica pertenecía a esta segunda ciudad, un mundo de orgullo y ambición que siempre estaba en tensión con el objetivo real, la salvación. Y el sistema feudal, claro, era la versión en la tierra de esa jerarquía divina. Todo estaba ordenado por Dios, el rey arriba, el campesino abajo, y cada uno en su sitio. En un mundo así, la ambición económica, querer ascender, ganar más, no es que estuviera mal visto, es que era casi una rebelión, un desafío contra el orden que Dios mismo había establecido. Pero claro, la historia nunca se detiene. Y con el paso del tiempo, el comercio resurge, las ciudades empiezan a crecer de nuevo, y se crea una tensión brutal, casi insoportable, entre esas viejas reglas religiosas y la nueva realidad económica que estaban haciendo. Y fue Santo Tomás de Aquino quien puso todo esto por escrito, quien codificó la postura oficial de la Iglesia. Las reglas eran meridianas: ser codicioso, pecado mortal; dar lo que te sobra a los pobres, una obligación. Y luego estaba la usura, el cobrar intereses, eso era una abominación. Se consideraba que era como vender el tiempo y el tiempo solo le pertenece a Dios. Ojo, que para ellos la usura era un pecado peor que el asesinato. Y sin embargo, mientras los teólogos predicaban esto desde los púlpitos, en las calles de las ciudades estaban haciendo un ecosistema económico completamente nuevo. Comerciantes, banqueros, prestamistas, aseguradores, toda una nueva clase social. Y lo irónico es que su trabajo, su propia existencia, se basaba precisamente en las actividades que la Iglesia decía que te mandaban al infierno. Y aquí llegamos al punto de inflexión de toda una era. La frase lo resume todo. Jesús dijo: no se puede servir a Dios y al dinero. Pues bien, llegados al siglo XIII, los comerciantes, con toda su nueva fuerza, dijeron: un momento, sí que podemos. Y tuvo que ser Santo Tomás de Aquino, con su intelecto prodigioso, el que encontrara la salida a este callejón. La solución fue trazar una línea finísima, pero crucial. A ver, la usura, es decir, cobrar un interés solo por el paso del tiempo, seguía siendo pecado. Pero si el que prestaba el dinero asumía un riesgo, por ejemplo, el riesgo de no recuperarlo, entonces sí podía cobrar una compensación por ese riesgo. Es una distinción que parece pequeña, pero esta idea tan sutil fue la que abrió la puerta de par en par a todo el sistema financiero moderno. Y es increíble, porque estos debates teológicos, que en el fondo eran un intento de meter con calzador la nueva economía en un molde moral y religioso, acabaron siendo, sin quererlo, los que prepararon el terreno para que naciera la economía como la entendemos hoy, como una ciencia. Y aquí es donde entra en escena un grupo de pensadores fascinante, la Escuela de Salamanca. Estamos en la España del siglo XVI y un grupo de teólogos, analizando problemas muy concretos de su tiempo, como la brutal inflación que causó todo el oro que llegaba de América, empezaron a desarrollar ideas sobre la economía que de verdad suenan sorprendentemente modernas. Es que fijaos qué ideas ponían sobre la mesa. La teoría es subjetiva del valor, o sea que el precio de algo depende de lo que la gente esté dispuesta a pagar, no de algo intrínseco. El efecto que tiene la inflación que distorsiona toda la economía, o la idea de que si el Estado interviene demasiado puede violar los derechos naturales de las personas. Es que estos son los cimientos de la economía moderna, son las ideas que luego desarrollaría gente como Adam Smith, y lo más alucinante es que todo esto surgió de debates teológicos en una universidad española. Y con esto volvemos al punto de partida. Hemos hecho un viaje increíble, desde la escasez en Mesopotamia, pasando por la ética de los filósofos en Atenas y la fe de la Edad Media, hasta llegar justo a las puertas del mundo moderno. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta final, una para reflexionar de verdad. Si la economía nació como una búsqueda moral, una forma de crear una sociedad justa, ¿qué se gana y sobre todo qué se pierde cuando las matemáticas y los números toman el control por completo? ¿Qué hemos ganado en eficiencia y qué hemos dejado por el camino de esa búsqueda de justicia y virtud? Pues esa es una respuesta que sigue completamente abierta.